Todo comienza con una fantasía. Una chica joven, un helicóptero, una casa de lujo perdida en el desierto, una relación secreta con un hombre de negocios casado. La cámara la sigue. Ella ríe, coquetea, baila, chupa un caramelo en cámara lenta. Es un cliché, y lo sabes. Pero de pronto, la película deja de mirar con deseo y empieza a mirar con rabia. Porque lo que parecía un juego de seducción se transforma en un ritual de aniquilación. Y lo que parecía un personaje plano, creado para complacer, se convierte en un animal herido que se niega a morir. Bienvenidos a Revenge, una película que empieza donde otras terminan, y que demuestra que el cuerpo puede ser campo de batalla, pero también arma. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Revenge es una película francesa dirigida por Coralie Fargeat y es, sin duda, una de las experiencias más intensas del thriller contemporáneo. No por su argumento, que podría contarse en 2 frases, sino por la forma en que convierte el dolor en rabia y la rabia en estilo. Jen, interpretada por Mathilda Lutz, acompaña a su amante a una lujosa casa en el desierto. Todo es sol, copas y cuerpos bronceados, hasta que llegan los amigos de él. Uno de ellos la desea, ella lo rechaza, y lo que sigue es brutal. Una agresión, una caída desde lo alto de un acantilado y el silencio cómplice de 3 hombres que deciden que su vida ya no vale nada. Jen es dada por muerta, pero no muere. Lo que ocurre después es un renacimiento, en el sentido más físico, doloroso y simbólico posible. Jen no se venga de inmediato, primero se arrastra, se cura, se cose, se reconstruye a sí misma con cristal, fuego, metal y voluntad. Y en el proceso renace como una criatura nueva, forjada en sangre y arena. La escena de su curación es uno de los momentos más viscerales del cine moderno. Mientras se cauteriza una herida abierta en el abdomen, su carne se quema junto a un medallón con forma de fénix, y ese símbolo se le incrusta en el cuerpo como un tatuaje ardiente. Ya no hay rastro de la chica del helicóptero. Lo que queda es algo que los que intentaron matarla no pueden entender ni controlar. La película se transforma por completo. Los colores se intensifican, la luz se vuelve hostil. El sonido seco del desierto se mezcla con la respiración entrecortada de Jen, que ya no huye, persigue, no busca justicia, busca cerrar el ciclo. Y cada muerte, cada disparo, cada herida es parte de una danza de sangre coreografiada con precisión quirúrgica. Fargeat no se limita a filmar venganza, filma rabia estética, filma violencia como afirmación de identidad y filma un cuerpo femenino que ya no se ofrece, sino que responde. Si estás sintiendo cómo esta historia te sacude por dentro, si sientes el calor de ese desierto pegado a la piel, te invito a apoyar este canal con un like, a comentar tu escena favorita de Revenge o tu lectura personal, y a suscribirte a El Ático de Belayud para seguir descubriendo películas que no solo cuentan una historia, sino que la graban con fuego en el alma del espectador. Gracias. ¿Seguimos? Lo fascinante de Revenge es que no glorifica la violencia, pero tampoco la esconde. No la edulcora ni la convierte en espectáculo. La presenta como lo que es: sucia, cruel, necesaria. El desierto, con sus tonos ocres y su arena infinita, actúa como una matriz inclemente. El cuerpo de Jen es territorio invadido, conquistado, mutilado, pero también es el arma con la que se defiende. Y cada cicatriz, cada grito, es una página escrita en un idioma que no perdona. Hay una brutalidad honesta en la forma en que Fargeat dirige. Los planos no son sucios, son limpios, casi quirúrgicos, pero lo que ocurre dentro de ellos es puro caos. La última parte de la película es una persecución delirante.
Un juego de gato y ratón entre dos cuerpos llenos de heridas, de barro, de miedo y de fuego. La sangre no es un recurso aquí, es un lenguaje. Y en el final, cuando solo quedan los dos en la casa, cubiertos de sangre desde el cuello hasta los pies, uno entiende que la venganza no es solo un acto, es una metamorfosis irreversible. Revenge no es una historia de víctimas, es una historia de cuerpos que se niegan a desaparecer, de mujeres que se reconstruyen en los márgenes, de directoras que ya no piden permiso para contar desde otro lugar. Coralie Fargeat hace un cine que corta, que sangra, que te deja sin aliento. Y Matilda Lutz se entrega al personaje como pocas actrices lo hacen. Hay momentos en los que no sabes si estás viendo una película o un rito, si eso que ocurre en pantalla es ficción o una verdad tan cruda que duele verla de frente. Revenge no es para todos. No lo pretende. Es una película que incomoda, que te obliga a mirar. Pero también es una de las propuestas más potentes, estilizadas y necesarias del thriller reciente. Porque recuerda que no todas las cicatrices son heridas. Algunas son banderas, algunas son memoria, algunas simplemente son las marcas de que sobreviviste y que ahora, por fin, es tu turno de devolver el golpe.